En un mundo lleno de desafíos y oportunidades, todos buscamos el camino hacia el éxito y la realización personal. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en un vórtice de miedos y preocupaciones que no nos permiten crecer, especialmente el temor al fracaso. En este viaje de autodescubrimiento, encontramos un guía excepcional en la figura de Marco Aurelio, un emperador y filósofo estoico cuyas palabras resuenan a lo largo de los siglos. Marco Aurelio no solo gobernó un vasto imperio, sino que también dejó un legado de sabiduría que al día de hoy es conocido como Meditaciones, que se ha convertido en un faro para aquellos que buscan vencer el miedo al fracaso y abrazar el éxito. Sus enseñanzas, ancladas en la filosofía estoica, nos ofrecen un enfoque poderoso y enriquecido para enfrentar nuestros temores y alcanzar nuestras metas. En este video, exploraremos las 5 poderosas prácticas de Marco Aurelio, que nos ayudarán a dominar el miedo al fracaso. Nos sumergiremos en las profundidades de su filosofía y descubriremos cómo aplicar sus lecciones en nuestras vidas personales. Así que, prepárate para un viaje de autodescubrimiento y superación que te llevará a una vida más plena y auténtica. Mientras exploramos estas prácticas, recuerda las palabras de Marco Aurelio. No tienes que hacer nada más que mantenerte fiel a lo que realmente eres. Acompáñanos mientras desvelamos las claves para liberar tu verdadera grandeza y superar el miedo al fracaso. Comencemos nuestro viaje hacia la dominación del miedo al fracaso con la primera y fundamental práctica: acepta lo que es inevitable. Desde la perspectiva de Marco Aurelio, este principio es la piedra angular de una vida plena y enriquecida. Marco Aurelio, emperador filósofo estoico, entendía profundamente que la vida está llena de giros inesperados, triunfos y desafíos. A través de su filosofía, nos recordó que resistirse a lo inevitable solo nos causa sufrimiento. En lugar de luchar en vano, debemos abrazar la realidad tal como es. Acepta lo que no puedes cambiar y encontrarás la serenidad en medio del caos. Esta es la sabia enseñanza de Marco Aurelio, una guía para aquellos que buscan la paz interior en un mundo incierto. Al realizar esta práctica de la aceptación de lo que es inevitable, significa que debemos de dejar de temer el fracaso como una fuerza avasalladora. En lugar de eso, lo vemos como una oportunidad para aprender y crecer. Al aceptar que el fracaso es parte natural de la vida, liberamos una carga de ansiedad y miedo. Marco Aurelio en esta enseñanza nos insta a abrazar el fracaso como un gran maestro. Al hacerlo, podemos cultivar una mayor humildad, una mejor resiliencia y sabiduría. La práctica de aceptar lo que es inevitable nos permite que naveguemos por las aguas de la vida con una mayor tranquilidad mental, sabiendo que estamos en control de nuestras reacciones ante lo inevitable. Una de las prácticas estoicas poderosas para controlar el temor al fracaso e implementar la aceptación de lo inevitable es la llamada meditación de lo anticipado. Esta increíble práctica consiste en anticipar posibles obstáculos y desafíos futuros y preparar nuestra mente para enfrentarlos con calma y resolución. Esta práctica nos ayuda a estar mentalmente preparados para lo que venga, incluso el fracaso. En esta primera lección, hemos aprendido que aceptar lo inevitable es el primer paso hacia la dominación del miedo al fracaso. Con la práctica de la meditación de lo anticipado, aprendemos a anticipar los obstáculos y estar mentalmente preparados para ellos, y así podremos tomar decisiones más sabias y actuar de manera más eficiente en la vida diaria, reduciendo el estrés y aumentando la resiliencia. Marco Aurelio nos anima a abrazar la vida en su totalidad, con sus éxitos y derrotas, y encontrar la verdadera paz en medio de la turbulencia. Ahora profundicemos en la segunda práctica fundamental para evitar caer en el temor al fracaso: la autodisciplina. Muchas veces tememos a fracasar porque creemos que no somos suficientemente disciplinados como para poder lograr grandes cosas o conseguir nuestros sueños y metas. En la búsqueda de dominar el miedo al fracaso, este concepto se convierte en una brújula esencial. Marco Aurelio, como emperador de Roma, se enfrentó a innumerables desafíos y tentaciones que pudiesen haberle permitido temer a fracasar. Sin embargo, su firme compromiso con la autodisciplina fue un pilar de su filosofía de vida. Nos enseñó que la autodisciplina es el camino hacia la verdadera libertad y el control de uno mismo. Como seres pensantes, nuestra tendencia innata
es enfocarnos en las adversidades y desafíos, un instinto que se ha arraigado en nosotros a lo largo de la historia para asegurar nuestra supervivencia. Sin embargo, es en esta inclinación natural donde, a menudo sin darnos cuenta, permitimos que el miedo al fracaso se cuele en nuestras vidas, a veces ocultándose detrás de excusas y la procrastinación. Aquí es donde la autodisciplina entra en juego. Es nuestro deber ser lo suficientemente disciplinados para cambiar esos pensamientos de negatividad por unos de abundancia y autodominio personal. La autodisciplina, querido amigo, no debe ser vista como una cadena que nos ata rutinariamente a nuestras responsabilidades, sin importar cómo nos sintamos. Más bien, es como una llave dorada que nos libera de las cadenas de impulsos momentáneos y pensamientos pesimistas que a menudo nublan nuestro camino. Desde la perspectiva sabia que Marco Aurelio nos legó, la autodisciplina se convierte en un faro de autorreflexión y automejora. Imagina la autodisciplina como el entrenamiento de un músculo vital, nuestra voluntad. Como el emperador filósofo comprendió, este músculo, cuando se fortalece, nos conduce hacia el éxito y nos brinda la confianza necesaria para superar el miedo al fracaso. La autodisciplina no nos limita, más bien nos empodera. Nos permite tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores más profundos. A través de esta disciplina podemos rechazar las gratificaciones efímeras y avanzar hacia metas más trascendentales. Entonces, te invito a abrazar esta llave dorada, la autodisciplina, y a liberarte de las cadenas que te impiden alcanzar tu verdadero potencial. En el camino hacia el éxito y la superación del miedo al fracaso, recuerda que la autodisciplina es tu aliada más fiel, una compañera sabia en el viaje hacia una vida más significativa y auténtica. Imagina la siguiente situación. Te has propuesto un desafío que se alinea perfectamente con tus metas y sueños. Bien puede ser un proyecto importante, una presentación crucial, o incluso algo tan personal como iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Estás emocionado y lleno de determinación, listo para dar el primer paso hacia tu éxito. Pero, justo cuando te dispones a avanzar, algo te detiene. Es como si un enemigo invisible, el temor al fracaso, se interpusiera en tu camino. Puedes sentir cómo las dudas y la ansiedad comienzan a socavar tu confianza. ¿Y si no lo logro? ¿Y si todo sale mal? Tu mente te empieza a jugar en contra y a hacerte perder esa confianza que tenías. Este temor al fracaso puede ser un obstáculo muy grande, capaz de paralizarnos en nuestros momentos más críticos de nuestras vidas. Así que adentrémonos en una de las prácticas más poderosas enseñadas por Marco Aurelio: el control de las emociones. Desde su trono como emperador del vasto imperio romano, Marco Aurelio comprendió que la fortaleza no solo radica en el dominio de imperios, sino en el dominio de uno mismo y de la mente. Marco Aurelio entendía que nuestras emociones pueden ser nuestros peores enemigos o nuestros aliados más leales en la búsqueda del éxito y la realización personal. Él nos enseñó que no podemos evitar sentir emociones, pero podemos elegir cómo las interpretamos y reaccionamos a ellas. En el insondable legado filosófico de Marco Aurelio, desentrañamos una práctica de profundo valor para mantener la maestría sobre nuestras emociones: la razón. La razón, mi amigo, es como la antorcha que disipa la oscuridad del laberinto de nuestras emociones. En lugar de ser arrastrados por las tempestuosas corrientes de la ira, el miedo o la tristeza, Marco Aurelio, con la maestría de un sabio, nos conmina a emplear la razón como un faro que nos guía con firmeza y equilibrio a través de los turbulentos mares de las emociones humanas. Cuando abrazamos esta filosofía estoica, no somos simples espectadores de nuestras reacciones emocionales. En cambio, nos convertimos en capitanes de nuestro propio destino, en maestros de nuestro ser interior. Cuando enfrentamos el temor al fracaso, es natural que las emociones negativas como el temor y la frustración afloren en nuestro interior. Desde la perspectiva estoica, Marco Aurelio nos aconseja no reprimir estas emociones, sino examinarlas con sabiduría y hacer la mejor elección para tener una mente más tranquila. Marco Aurelio promueve la impasibilidad como un estado deseado del ser. No significa ser insensible, sino mantener la calma y la claridad mental incluso en medio de las tormentas emocionales. Este estado de impasibilidad nos permite tomar decisiones racionales en lugar de reaccionar impulsivamente ante el temor al fracaso,
y así evitar entrar en el marco mental de la parálisis por análisis, impidiéndonos tomar acción por temor a fracasar. Marco Aurelio nos recuerda que, aunque no tengamos control sobre lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el control sobre nuestra reacción. En lugar de dejar que el miedo al fracaso nos paralice, podemos elegir afrontarlo con valentía y determinación. En la vida moderna, donde el estrés y la incertidumbre pueden desencadenar emociones abrumadoras, las enseñanzas de Marco Aurelio nos ofrecen un faro de sabiduría. La próxima vez que te enfrentes con el miedo a fracasar, recuerda las palabras de Marco Aurelio. El miedo no supera el peligro, y la cólera no supera el daño. Practicando el control emocional, podemos convertir el miedo en coraje para enfrentar el temor al fracaso. En el corazón de las enseñanzas de Marco Aurelio reside una joya de sabiduría: la importancia de la reflexión y la meditación. El emperador filósofo, que enfrentó desafíos monumentales durante su reinado, encontró en estas prácticas la meditación y la reflexión, un faro de claridad mental en medio de las tormentas de la vida. En un mundo moderno que constantemente conspira para apropiarse de tu atención, bombardeándote con distracciones desde todos los ángulos imaginables, como los cautivadores vídeos en tu teléfono, los omnipresentes medios de comunicación y las siempre inquietas redes sociales, emerge la voz sabia de Marco Aurelio. En su búsqueda de la autenticidad y la verdad, este emperador filósofo halló en el silencio de la mente la mayor de las riquezas. En un tiempo donde el clamor del mundo intenta ahogar nuestra esencia, Marco Aurelio nos lega un valioso tesoro: la capacidad de encontrar la paz en la quietud interior. A través de la meditación y la profunda reflexión, el emperador se sumergía en la vastedad de su propio ser, descubriendo en ese espacio de serenidad y perspicacia la brújula que lo guiaba en medio de las turbulentas aguas de la vida. El temor al fracaso, ese oscuro espectro que acecha en cada esquina, puede ser especialmente aplacado por la luz de la introspección. Las prácticas de reflexión y meditación, tal como las entendía Marco Aurelio, nos permiten encarar nuestras propias sombras con valentía y comprensión. En el silencio de la mente, podemos identificar los miedos que nos paralizan, las dudas que nos limitan y las creencias limitantes que nos impiden avanzar. Marco Aurelio nos insta a despojarnos del ruido del mundo y a adentrarnos en la riqueza de nuestro propio ser. En ese espacio, descubrimos una fortaleza que no conocíamos, una sabiduría que nos guía y una paz que disipa el temor. La verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la comprensión de uno mismo y en la superación del miedo al fracaso. Imagina por un momento a Marco Aurelio, el emperador de Roma, sentado en su cámara privada, sumido en profunda meditación. Sus palabras en las meditaciones revelan un diálogo interno que trasciende la prueba del tiempo y el espacio. Sus reflexiones constantes lo ayudaron a enfrentar la incertidumbre del poder y la responsabilidad. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida moderna? La reflexión y la meditación nos brindan un espacio para cuestionar nuestras acciones y ser más conscientes de ellas, para examinar nuestras motivaciones y para encontrar el equilibrio en medio del ajetreo cotidiano. Cada día, ya sea al despertar o al retirarnos, a descansar, tomemos un momento para la reflexión profunda. En esos momentos, nuestro subconsciente se torna más propicio para el autoexamen, para la exploración de esos patrones de conducta que nos han llevado a temer el fracaso y la incertidumbre. La razón detrás de esta práctica radica en la calma que impera en esos instantes, cuando la mente está menos abrumada por las exigencias del día. Marco Aurelio, con su filosofía estoica, nos guía en este viaje de introspección. En ese espacio de quietud interior, podemos identificar los miedos que nos paralizan, las dudas que nos limitan y las creencias que nos han llevado a evitar el camino hacia la superación. En este momento de autoexamen, somos como los navegantes que, en medio de una tormenta, revisan y ajustan sus velas para seguir avanzando. La verdadera victoria, según Marco Aurelio, no reside en las conquistas externas, sino en la superación de los obstáculos internos. En el temor al fracaso, a menudo encontramos uno de los obstáculos más desafiantes. Sin embargo, al tomar este momento diario de reflexión, estamos emprendiendo un viaje de autodescubrimiento y autotransformación
que nos permitirá vencer nuestros propios miedos internos. La meditación, por otro lado, esa práctica ancestral que se ha mantenido inmutable a lo largo del transcurso de los siglos, emerge como un faro de esperanza en nuestro acelerado mundo moderno. En un escenario donde el temor al fracaso se cierne como una sombra constante, la meditación se convierte en nuestro refugio, en nuestra piedra angular de serenidad. En la vorágine de la vida actual, la ansiedad, el estrés y la presión se han convertido en compañeros habituales de nuestra vida diaria. El constante bombardeo de información y la presión por el éxito y el crecimiento personal pueden generar una tormenta en nuestra mente. Sin embargo, la filosofía estoica nos brinda un faro de esperanza: la meditación. Realizando la meditación de manera diaria, se convierte en nuestro principal aliado contra el caos emocional. Nos permite entrenar nuestra mente, fortalecerla y volverla resiliente. En ese silencio contemplativo, aprendemos a lidiar con el temor al fracaso de manera sosegada y firme. Así que te invito a seguir los pasos de Marco Aurelio en tu propio camino de reflexión y meditación. En esta era de distracciones constantes, estas prácticas te ofrecen un refugio de paz y claridad. Como el emperador filósofo, puedes encontrar en la quietud de tu mente un aliado poderoso en la búsqueda del éxito y la superación del miedo al fracaso. La búsqueda de la virtud, esa cualidad intangible que trasciende el tiempo y las circunstancias, que a menudo olvidamos o pasamos por alto, la cual ha sido una preocupación constante de la humanidad. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el desafío de superar el miedo al fracaso? Marco Aurelio nos brinda una perspectiva profundamente sabia. Marco Aurelio, como emperador y filósofo estoico, creía que la virtud era la joya más valiosa que uno podía poseer. En su obra Meditaciones, nos insta a vivir en armonía con los principios éticos, a ser justos, valientes y compasivos, para explorar cómo la búsqueda de la virtud puede iluminar el camino hacia la superación del temor al fracaso. Desde la perspectiva del emperador, la virtud no es simplemente una cualidad abstracta, sino un camino hacia el éxito real y duradero. Consideraba que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza material ni en el reconocimiento externo, sino en la autenticidad y la integridad personal. La virtud, según Marco Aurelio, es como una brújula que nos guía a través de las tormentas del fracaso. Nos recuerda que, sin importar cuántas veces fallemos, si perseveramos en la búsqueda de la virtud, hemos alcanzado el éxito más profundo. En el contexto de superar el miedo al fracaso, el tema de este video, la virtud que nos presenta Marco Aurelio, nos enseña que no debemos temer al fracaso en sí, sino más bien lo que realmente debemos temer a distanciarnos de nuestros valores y principios. La verdadera derrota no está en caer, sino en perder nuestra virtud en el proceso. Así que cuando enfrentamos el miedo al fracaso, recordemos las palabras de Marco Aurelio: elige no ser dañado y no sentirás dolor. No elijas sentir dolor y no te será infligido. La virtud nos guiará en la toma de decisiones sabias y en la persistencia en momentos difíciles. La búsqueda de la virtud es un pilar esencial en el camino hacia el éxito y la superación del miedo al fracaso, según la filosofía de Marco Aurelio. Enfocándonos en ser personas virtuosas, encontramos una fuente constante de fuerza y autenticidad en nuestras vidas. Otra de las razones más profundas por las que muchas personas temen a fracasar es el miedo a la crítica y a lo que dirán los demás. Desde la filosofía estoica de Marco Aurelio, descubriremos cómo superar esta preocupación y encontrar la verdadera libertad en nuestras vidas, sin depender de los prejuicios ajenos. En nuestra sociedad, a menudo buscamos la aprobación y el reconocimiento de los demás. Nos preocupamos por lo que dirán si fracasamos, si no cumplimos con las expectativas impuestas por la sociedad o si nos desviamos del camino convencional. Marco Aurelio nos recuerda que esta búsqueda de aprobación externa es un camino falso hacia la verdadera felicidad. El elogio o la crítica de los demás no deben ser tu guía. Escucha la voz de tu propia conciencia. Estas palabras de Marco Aurelio nos instan a encontrar nuestro reconocimiento y felicidad en nuestro interior y no que ésta dependa de la opinión de los demás. Marco Aurelio también nos enseña a transformar la crítica, que a menudo tememos y socava nuestra paz interior, en un trampolín para el crecimiento y desarrollo personal.
En lugar de verla como un obstáculo, la reconoce como una oportunidad invaluable para el autodescubrimiento y la mejora personal. Si consideramos a Thomas Edison, el ilustre inventor de la bombilla eléctrica, como ejemplo, encontramos una lección valiosa para nuestros corazones y mentes. Ante los desafíos aparentemente insuperables que enfrentó al crear su invento, Edison no se dejó derrotar por la crítica de los medios, ni por los innumerables fracasos que experimentó. En lugar de rendirse ante las sombras del fracaso, Edison abrazó cada intento fallido como una piedra en el camino hacia su objetivo. Cada experimento que no dio resultado no fue un fracaso, sino una revelación de cómo no realizar su invento. Edison, con su mente inquebrantable y su firme determinación, comprendió que el fracaso no era el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad para aprender y crecer. Cada intento fallido lo acercaba un paso más a la creación de la bombilla eléctrica que cambiaría el mundo. Las palabras de Edison nos susurran que en cada tropiezo encontramos un tesoro de conocimiento. En cada revés, una lección que nos acerca un poco más a nuestras metas. Así, el fracaso se convierte en el combustible que alimenta nuestro viaje hacia el éxito. La crítica constructiva es un espejo en el que podemos vernos con mayor claridad. Marco Aurelio nos anima a enfrentarla con coraje y humildad, sabiendo que cada crítica es una oportunidad de crecimiento. Así, el miedo al fracaso se convierte en una escalera hacia el éxito. Estas 5 poderosas prácticas de Marco Aurelio son faros de sabiduría en el océano del desarrollo personal. Como hemos visto, aplicar sus enseñanzas nos brinda la oportunidad de transformar nuestro temor al fracaso en un camino hacia el éxito y el desarrollo personal. Marco Aurelio nos muestra que el control de nuestras emociones y la búsqueda de la virtud son las herramientas con las que podemos enriquecer nuestro camino en la vida. Cada paso que damos hacia el autodominio y la autenticidad nos acerca a una vida más plena y significativa. En palabras del propio Marco Aurelio, no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes controlar cómo respondes. Esta es la esencia de su filosofía, la cual nos impulsa a tomar las riendas de nuestra vida y convertirla en una obra maestra de autenticidad y virtud. ¿Qué práctica de Marco Aurelio resonó más contigo? ¿Cómo planeas aplicarla en tu vida? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo y juntos continuaremos enriqueciendo nuestras vidas con la sabiduría de los grandes filósofos. Gracias por unirte a nosotros en esta búsqueda de sabiduría y automejora. No olvides que nos ayudas mucho dándole like, suscribiéndote a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir enriqueciendo nuestro viaje hacia la autenticidad y el éxito. Hasta la próxima.